buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 16 de enero de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Creíamos que ya no era posible más caída de la imagen de Santos ante la opinión pública colombiana. Lo creímos. La encuesta Yanhas, señores, es la viva imagen de un naufragio, pero de un naufragio con el buque ya hundido. Esto es tenebroso. Santos con el 14% y el 13% de favorabilidad. La pregunta es ¿quién puede gobernar así? Fuera de hacer payasadas y pantomimas y salir por la televisión, obviamente obligada a la televisión a sacarlo, porque de otra manera no lo sacaría, en discursos tan malos como el que pronunció ante la JEP. A propósito, ¿quién le escribe los discursos a Santos? Es otra pregunta que nos hacemos. Se esmera cada día en hacer un discurso peor que el anterior. Pero volviendo a nuestro tema, la encuesta Yanhas, que nos revelará en sus puntos fundamentales Montserrat Fernández, es una encuesta desoladora y angustiosa. ¿Cómo puede un país vivir cuando no hay gobierno? ¿Cómo se puede? ¿Esto cómo se maneja? Ya la veremos. ¿Qué se sigue con la Gran Alianza? Ya lo que pasó, pasó. Ahora la pregunta que se sigue es ¿qué? ¿Qué es lo que viene? El presidente Uribe sigue hablando con su lenguaje diáfano, transparente, de hombre que dice exactamente lo que está sintiendo, que la Gran Alianza tiene que ser eso, una gran alianza, una convergencia o confluencia de todos los grupos que se batieron por el no, que son los grupos de oposición a estas atrocidades que están ocurriendo en Colombia. Porque ese 13% de favorabilidad de Santos no es casual. Muy bien. Entonces Pastrana le da un ultimátum y le dice es conmigo y con nadie más. Saque a Alejandro Ordóñez. Y Uribe insiste, esto tiene que ser amplio, esto tiene que ser abierto. No podemos hacer una política que es una política grande de convergencia, de unidad, para darle al país una esperanza, para abrirle un horizonte distinto al que tiene sobre la base de exclusiones y de pequeños caprichos políticos. Esto no puede ser así. ¿Qué se sigue entonces? Hablará con nosotros desde París Eduardo Mackenzie sobre ese particular. Vivian Morales lanza su candidatura. ¿Qué sentido tiene eso? Ese es un gesto. Vivian Morales no aspirará a ser presidente de la República. Pero la pregunta es ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Para dónde va esa candidatura que se lanzó ayer? Hoy o mañana se conocerá suerte de candidaturas por firmas. El Consejo Nacional Electoral está por decir, según fuentes bien informadas, si Alejandro Ordóñez, Germán Vargas y Marta Lucía Ramírez consiguieron las firmas suficientes para lanzar su candidatura. Ellos no tienen partido, Germán Vargas lo simuló, él tiene partido que es Cambio Radical, pero hizo una trampa para poder adelantar una campaña política sin controles, con gastos que nadie revisó, en momentos en que los demás no podían hacer campaña a propósito de conseguir las firmas. Y uno se pregunta, ¿ese estilo tramposo puede imponerse en el país? ¿Y ese puede ser el presidente de la República? Es una pregunta que hacemos. El que hace la trampa chiquita hace la trampa grande. Pero esto que hizo Germán Vargas, eso no es decoroso. No es decente. Estaban prohibidas las campañas políticas. Y la hizo. ¿Cómo? Simulando que se salía de Cambio Radical. Y entonces, como no estaba en un partido, se iba a recoger firmas, que fue la ocasión para recorrer el país, hacer grandes manifestaciones o pequeñas manifestaciones. Ya se verá qué pasó en cada sitio. Parece que la de Cali en la Plaza de Toros fue inmensa, parece.
ya lo veremos, pero haciendo política cuando los demás no la podían hacer. Ese es un precedente supremamente grave. Y si ese es el estilo con que nos van a gobernar, Dios nos tenga de su mano. El puente está quebrado. Es una manera de decirlo, pero lo que ocurrió ayer es gravísimo, inmensamente grave para la ingeniería colombiana. Era el puente más importante de toda la carretera Villavicencio, unía dos túneles, disminuiría en media hora el tiempo de recorrido hacia Villavicencio. El presidente Santos, pues que inaugura un hueco, ya lo inauguró estando ahí el hueco, pero diciendo que era la más grande hazaña de la ingeniería colombiana. Y se cae como un castillo de naipes. ¿Esto qué pasó? Nos tienen que decir. Es que guardan silencio sobre unas cosas que a uno le llaman la atención. Por ejemplo, Avianca nunca explicó por qué se le explotó la turbina a un jet en la ruta de Miami a Bogotá y por qué tuvo que aterrizar de emergencia en Cuba. Pues díganlo. Y la gente se tranquiliza y pues obviamente tuvo que haber un error. Las turbinas no se explotan porque sí, menos turbinas tan probadas como las que tienen esos aviones. Con este accidente en la ingeniería colombiana, con este puente caído en Chirajara, nos tienen que contar qué pasó. ¿Fueron los materiales? ¿Los cálculos se hicieron mal hechos? ¿La obra estaba mal diseñada? ¿Alguna cosa sucedió? Porque salió Germán Cardona a decirlo de siempre, que harían una investigación hasta las últimas consecuencias. Ese lenguaje pues ya nadie conmueve y nadie lo considera serio. Pero pedimos alguna cosa seria de este gobierno. Es que lo que pasó fue muy grave. ¿Valía el puente o costó construirlo 75.000 millones de pesos? ¿Cuánto va a valer hacer el nuevo puente? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Cómo van a ser los costos? Eso es del grupo Sarmiento Alguno, eso es Coviandes, un grupo muy serio, un grupo muy estructurado en esa materia, pero que nos digan la verdad. Alguien se tuvo que equivocar en materia muy grave. Por fortuna, el puente no se había inaugurado, si no la tragedia hubiera sido mucho mayor, y por gracia de Dios solamente tenemos 8 o 9 muertos. CNN dice que son 10 muertos y unos heridos, no muchos, 8, porque la gran parte de la gente que estaba trabajando en el puente estaba en una reunión de preparación de alguna cosa, en una conferencia. Esto ha podido ser una cosa con decenas de muertos. Pero al margen de eso, el tema es en qué queda la ingeniería colombiana. Incendios y desmanes en Chile con ocasión de la visita del Papa. Pero la parte positiva, la manifestación de la gente, de los católicos de Chile recibiendo al Papa, de eso no nos dan cuenta completa. Nosotros lo averiguaremos. ¿Es lo cierto que pusieron unas bombas incendiarias en las iglesias? ¿Es lo cierto que lanzaron amenazas contra la vida del Papa? ¿Es lo cierto que hubo manifestaciones en su contra? El socialismo y el comunismo chileno son muy fuertes. Pues eligieron a Allende con una minoría, no se les olvide, son una minoría, pero una minoría muy violenta y ya se ve muy anticatólica. La muerte del rapero Samurai. Solo se sabe que fue a golpes. Un crimen terrible contra un muchacho que era artista, pues a su manera. No tenemos que ocultar que es un tipo de arte que no nos emociona ni nos compromete mucho, pero hay que respetarlo. Es un arte que le gusta a mucha gente, pero de todas maneras es un muchacho joven, muerto a golpes. Y se viene a descubrir ahora su cadáver y casi no son capaces de identificarlo por su grado de descomposición. Pero más allá de eso, ¿cómo matan la gente aquí a golpes? Y a una persona significativa para muchos en sectores muy populares del país. Roberto Gerlain no volverá al Senado, el más grande orador que tuvo el Senado de la República durante mucho tiempo. El punto de referencia de las ideas conservadoras en el Congreso, el más grande parlamentario, un
declinar, lento declinar, pausado declinar, y un estado de salud que ya no le permite venir a Bogotá. Despedimos a Roberto Gerlain con verdadero sentimiento de admiración, de respeto y con una cierta tristeza, porque representa un tiempo que se fue, un parlamento acusado de 1000 cosas y de 1000 irregularidades. Gerlain era la voz que clamaba en el desierto por las ideas conservadoras. Roberto Gerlain no volverá más al Senado. De otra parte, Temístocles Ortega, el que nos hizo la famosa tutela en el caso del juez Suárez Baca, porque lo teníamos que reivindicar en su identificación moral. Ese hombre está echándose discursos y hay que ver, hay que oír las expresiones de ese hombre. Esa es la nueva oratoria, ese es el nuevo sentido del país. Eso es lo que el doctor Germán Vargas Lleras propone, un hombre que se lanza contra sus opositores mentándoles la madre de la manera más soez. Ese sujeto es el que va a venir al Senado de la República. No, la política colombiana ha caído a niveles muy bajos, en todo sentido, en sentido moral, pero esto ya llega a unos niveles que uno dice, si esta clase de bárbaros, de salvajes, pueden hacer política en Colombia. Temístocles Ortega, exgobernador, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, hágame el favor, tratando a madrazo limpio a las personas que se le oponen en el departamento del Cauca. Festival de Música en Cartagena. Dicen que está bien, pero que debiera estar mejor. Trataremos de averiguar exactamente cuál ha sido la dimensión. Esto reivindica Cartagena. Cartagena tiene que ser la ciudad de la gran cultura, de las grandes expresiones del talento en el mundo. Y el Festival de Música de Cartagena es un patrimonio de Cartagena y de Colombia. Esperamos que ciertas noticias que nos traen de algo como un declinar lánguido, como apenas el mantenimiento de un cierto nivel, nos llenan de tristeza, porque este es un esfuerzo muy grande sobre un tema muy alto, y Cartagena debe ser fundamentalmente eso, la ciudad de la cultura, la ciudad de la música, la ciudad de la arquitectura colonial, la ciudad de los grandes recuerdos de la historia y de las grandes hazañas de nuestros próceres, y que inspire ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos, como le diría su gran cantor, el Tuerto López, Luis Carlos López. Colombia Tex, primer encuentro del año de los empresarios que se ocupan del tema textilero, un sector de la economía y un sector de la industria que ha sido muy apaleado y que ha tenido grandes dificultades. Seguiremos paso a paso qué pasa con Colombia Tex. El discurso de Santos a la JEP. Ya lo dijimos, lo que ahora tenemos que agregar es que la JEP nos costará al año, queridos amigos, 200.000 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas se pueden construir con 200.000 millones de pesos? ¿Cuántos niños se pueden atender? ¿Cuántos techos se pueden levantar para la gente? ¿Cuánto se puede hacer con 200.000 millones de pesos para gastarlo en unos magistrados que no tienen qué hacer y cuya única competencia en últimas va a ser absolver a los bandidos de las FARC y darles las amnistías y los indultos y garantizarles la impunidad que Santos dijo que no la habría? Mintió Santos ayer. Va a haber impunidad, que es que los van a juzgar. Claro que los van a juzgar. ¿Y qué pena les van a imponer? ¿Venir al Congreso de la República? ¿Esa es la pena? Bueno, eso nos costará 200.000 millones de pesos, queridos amigos. Alberto Velázquez, el exsecretario general de la presidencia en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez, recuperó su libertad. Esta ha sido una de las víctimas de una persecución judicial dramática contra el presidente Uribe y contra su círculo de allegados. Alberto Velázquez, ¿a quién podía comprar y a quién iba a comprar y para qué iba a comprar? A nadie.
Además, ese es un tema del ministro del Interior, que es el que maneja las relaciones con el Congreso. Pero ¿qué fue lo que Alberto Velázquez dio? ¿Qué fue lo que Alberto Velázquez ofreció? 5 años de cárcel. Un empresario importante, un hombre intachable que le sirvió al país como le sirvió, con la devoción con que le sirvió al presidente Álvaro Uribe, 5 años en la cárcel, como ahora lo tendrán los peores criminales, que van a tener condenas entre 5 y 8 años. Esto es inaudito. Recuperó su libertad. ¿Quién recupera ese tiempo perdido en la vida y quién recupera esas humillaciones y esas tristezas? Es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Bienvenido a la libertad, Alberto Velázquez. Sabemos de sus arrestos espirituales, de su riqueza interior, y solamente haciendo uso de esos recursos supremos del espíritu y del amor se pueden superar estas atrocidades, estas injusticias. Los colombianos retiran sus cesantías. Como quien no quiere la cosa, nos están dando el dato de que el retiro de cesantías vale más o menos lo mismo que todo lo que se consignó en el año por cesantías. Lo que quiere decir que el recurso no está sirviendo para lo que es. La cesantía es un recurso extremo del que usa el trabajador en el momento de su retiro para tener un tiempo que le permita sobrevivir mientras consigue otro trabajo. Esa es la esencia de la prestación social de las cesantías. Pero si la gente tan pronto la recibe, la saca. Si la convierte en plata de bolsillo, se pierde el sentido de las cesantías. Y ese es otro demostrativo de la crisis económica que nos afecta. La gente tiene que hacer uso de cualquier recurso, inclusive de este, que legalmente no debiera ser así. Pero la gente busca un certificado de que va a hacer un trabajo en su casa, que va a hacer esto o aquello, y saca las cesantías, y estamos quedando en punto neutro. Se sacan tantas cesantías como las que se consignan. Muy mal indicio, muy malo. En el mundo internacional, enfrentamiento en cárcel de Trípoli, en Libia, al menos 20 muertos y daños en el aeropuerto. Rusia está haciendo juegos de guerra muy peligrosos, muy ostentosos, algo parecido a una guerra fría. La Guerra Fría era eso, pequeños núcleos de guerra, como puede ser Colombia, digamos, apoyando grupos supuestamente rebeldes, revolucionarios, terroristas, mientras se hacen demostraciones espectaculares de poderío militar. Por eso Dinamarca incrementará fuertemente su presupuesto en defensa. Un país pacífico y tranquilo como Dinamarca se tiene que armar, porque Rusia en sus narices le está haciendo unas demostraciones nada simpáticas sobre su poderío militar. Primer ataque terrorista de ISIS en Irak este año. Después de su derrota militar, vuelve con el terrorismo, 36 muertos. Y la niña Simone Biles, otra gimnasta de Estados Unidos, que denuncia haber sido abusada por su médico. Esto es sencillamente dramático. Lo que hizo ese hombre tendrá perdón de Dios, porque Dios es infinito, pero perdón humano no puede tener. Utilizar su influencia sobre esas criaturitas, su sentido de la disciplina y su ambición. La que no se prestara a lo que él quería, pues quedaba por fuera del equipo y se le acababa su carrera, que era desde esa perspectiva infantil de los 15, 16, 18 años, era todo en la vida. Y entonces este hombre abusaba de ellas, un médico. Por Dios, esto es de una gravedad moral sin precedentes, resultado de una sociedad absolutamente enferma. Solamente un enfermo es capaz de una cosa de estas. Y cualquier pena que se le imponga a ese médico es pena muy leve. Y Hoy en la Historia recordaremos un acontecimiento singular. En 1605, en un día como hoy, se presenta la primera edición de Don Quijote de la Mancha para nosotros, el más grande libro que se escribió en la humanidad. Apenas se compara en su importancia y en su significación con la Ilíada y la Odisea, con la Divina Comedia,
luego el Quijote, y pare de contar. La obra de Shakespeare, inmensa, gigantesca, pero es una obra de muchas obras, cada una de ellas extremadamente valiosa, pero como obra única Hamlet no compara con el Quijote, ni la obra de Goethe, el Fausto, no es cercano a lo que es el Quijote. La obra de Goethe en su conjunto puede ser más significativa que la obra de Cervantes, pero Goethe no produjo un Quijote de la Mancha. Nadie lo ha producido sobre la tierra. Recordaremos lo que fue Don Quijote de la Mancha. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, antes de seguir con mi noticia, que es la nueva encuesta de Jan Haas, usted lo decía al inicio del programa, mi más sentido pésame a las familias de esos trabajadores que fallecieron en ese puente en la vía Bogotá-Villavicencio, que colapsó y que es una tragedia, ¿no? Es terrible, lamentable y preocupante. Y preocupante es también la nueva encuesta, les quiero decir, donde pensábamos que era imposible empeorar, ¿no? Y sin embargo así ocurre, ha empeorado. La aprobación presidencial está en el 14%, 2 puntos menos que en la encuesta pasada, y el 76% de desaprobación. La desaprobación más alta se vive curiosamente entre los jóvenes, los llamados nativos digitales que están entre 18 y 24 años. Yo pensé que su gabinete ministerial había mejorado en las encuestas, pero no es así, me equivoqué. Como tradicionalmente pasa, aparece con unos niveles de popularidad similares e incluso peores a los del presidente. Tiene un 13% de aprobación y un 76% de desaprobación el gabinete de ministros. Y llama la atención que entre los jóvenes el gabinete tiene un 80% de desaprobación. Es decir, los jóvenes no tienen esperanza con este gabinete. Los acuerdos de paz, que nunca convencieron, porque esto no es nuevo, ahora están peor en lo que es su implementación. El 74% de los colombianos rechaza la implementación de los acuerdos de paz. Solo el 19% está satisfecho. Y tampoco, por supuesto, convence el proceso de paz con el ELN. 67% lo rechaza, 23% todavía lo aprueba. Es aquí también el grupo de los jóvenes el que más rechaza este proceso con el ELN. El 70% de los jóvenes en Colombia rechazan el proceso de paz con el ELN. El tema de la corrupción sigue con altos niveles de percepción. El 80% siente que la corrupción ha aumentado. Solo el 16% está tranquilo. Y aquí, entre los jóvenes, aparece con el 86% de percepción de corrupción. La economía aparece peor que nunca. El 89% de los colombianos cree que la economía en Colombia está estancada o en retroceso. 89, que no es cualquier número. Solo el 9% cree que está bien. Y por último, el estado de ánimo. Como resumen, 81% cree que el país va por mal camino. Solo el 14% es optimista. Un aumento de 7 puntos en los niveles de pesimismo desde la última encuesta. ¿Qué les parece? Esa es la imagen del país. Esa es la imagen, más que la imagen del gobierno, es la imagen del país. Un país melancólico, abatido, entristecido, empobrecido, arruinado. Sabe que lo robaron, sabe que lo despedazaron y que esto de la paz es un artificio, que es una mentira, que es una gran impostura. Y así lo dicen los colombianos. En el mejor encuestador que hay en Colombia, que es Jan Haas, no cabe ninguna duda sobre eso, y tiene el gran mérito de ser una encuesta continua, con métodos perfectamente homogéneos, claros. Aquí no hay trampa ni marrulla. Esa es la imagen del país, para que el señor Santos lo sepa, para que alguna vez entienda y oiga la voz de un pueblo que lo desprecia y que detesta lo que está haciendo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a los vehículos. Hoy es martes 16 de enero del año 18. Faltan 202 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia, el narcogobierno de el camarada Santiago.
los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez se volverían a reunir esta semana para examinar los avances en la construcción de la coalición y tomar decisiones definitivas de cara a la escogencia del candidato único a la presidencia. Según la instrucción dada por los exmandatarios, el mecanismo de selección del aspirante presidencial debe estar listo antes de las fiestas en Corraleja y debe tener su visto bueno. Es decir, antes del 20 de enero. Sí, señor. Porque ya llegó el 20 de enero. Claro, y eso es la Corraleja es a cacho limpio. En las últimas horas, la exministra Marta Ramírez y el expresidente Pastrana le plantearon una serie de condiciones al expresidente Uribe, las cuales están siendo analizadas para acceder a participar en una consulta popular el próximo 11 de marzo. Entre los inamovibles está la exclusión del doctor Alejandro Ordóñez de la coalición, argumentando que del lado conservador ya se cerró el proceso de elección de un aspirante para enfrentar al ungido por las firmas encuestadoras de turno. Sin embargo, el editor político de La Hora de la Verdad, ¿quién les habla?, pudo comprobar lo contrario ayer en las horas de la noche, desde el Salto del Ángel. Y tengo el recibo. Hoy podría darse una sorpresa después de las 3 de la tarde. Repito, podría. Por respeto a los contertulios, se les mantiene, obviamente, el sigilo de lo conversado. Las posturas de los amigos de Marta Lucía Ramírez molestaron al valiente exprocurador Ordóñez, quien arremetió contra el exalcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, y aseguró que quiere poner sus intereses políticos por encima de los intereses de los colombianos. Sin embargo, los pastranistas insisten y lo acusan de haber entregado mermelada para poder ser reelegido como procurador tras haber nombrado en un cargo a la esposa del magistrado Leonidas Bustos. La consulta popular o la encuesta será el método de selección, y si no, se podría pensar en el Salto del Ángel, doctor Londoño. Preguntas pertinentes. ¿Cuál es el respaldo de concejales, diputados y congresistas? Se preguntan personas interesadas en el tema, pastranistas, a la ungida, y entonces Ramos, Luis Alfredo, Ramos Luis Alfredo, quien estuvo encerrado, privado de su libertad varios años. Fernando Londoño, quien ha ofrendado hasta su vida. Oscar Iván Zuluaga, a quien se le robaron las elecciones. Y Ordóñez, quien se desempeñó con coherencia en la Procuraduría. ¿Por qué no tienen el mismo derecho? ¿Votarán por la vía de Vivian Morales? Esas son las preguntas que tengo, doctor Londoño, para su señoría y para que las analicemos. Bueno, Willy, tendremos ocasión más adelante de hablar del tema. Estuvo un poco larga la presentación. Lo cierto, pues, es que la gran alianza debe ser una gran alianza y no una pequeña alianza. El país no está para pequeñeces, recordando una de las obras clásicas de la literatura española. No más pequeñeces. Aquí hay que darle curso a la grandeza, al desprendimiento, al interés de la patria por encima de los apetitos personales y de los intereses creados, diríamos, recordando a Benavente. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos. Buenos días, Cristina.
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Ayer era aquí el día de Martin Luther King, el legendario líder de la lucha por los derechos civiles de los Estados Unidos, y la atención del pueblo estadounidense estuvo concentrada en si el presidente Donald Trump es o no un racista. Como ustedes sabrán, todo esto viene a raíz de esos comentarios controversiales que supuestamente habría dicho el presidente en una reunión a puerta cerrada con líderes congresionales. ¿Qué fue lo que pasó? Esta reunión, como les digo, a puerta cerrada, estaban discutiendo el futuro del DACA, que es el programa que protege a estos jóvenes soñadores que fueron traídos a este país por sus padres cuando eran niños, son indocumentados, tenían un programa DACA que los protegía. Y el presidente Donald Trump dijo que el programa se acaba, el programa que había ordenado el presidente Obama se acaba y que el Congreso tiene que salir con una legislación que defina el futuro de manera permanente de estos jóvenes. Las negociaciones han ido de un lado al otro y supuestamente en esta reunión se estaba avanzando, pero un senador demócrata salió a decir que dentro de la reunión el presidente se había referido de manera racista y de una manera vulgar, con un lenguaje que jamás él pensaba que se había dicho en la Casa Blanca. Dice que en esta reunión sobre el DACA también se habló de darle otro tipo de protecciones a los ciudadanos de países como Haití y otros países africanos y El Salvador, y que Donald Trump había dicho que por qué tenemos que seguir aceptando gente que viene de países de mierda, perdón la palabra, pero esa es la cita textual, que por qué no venían más noruegos. Esto, el senador Richard Durbin fue el que lo denunció, y ha habido otros senadores republicanos que han salido a decir que ellos no recuerdan, y hay otros que se han quedado callados. El presidente Donald Trump, por su parte, dice que él utilizó palabras duras, pero que jamás se habría referido a Haití y a los países africanos de esa manera. Incluso ayer su exesposa Ivana Trump fue invitada a un programa de la cadena ABC y ella tuvo que reiterar que el presidente Trump no era un racista. Durante el fin de semana el presidente ha dicho que simplemente los demócratas no quieren llegar a un acuerdo migratorio y que está viendo el programa DACA de estos cientos de miles de jóvenes soñadores prácticamente muerto. Sin embargo, hay analistas que dicen que el presidente ha perdido mucho capital político con estos comentarios, aunque lo siga negando, y que es posible que puedan funcionar a favor porque el presidente vaya a ceder un poco en estas negociaciones migratorias. Lo que sabemos es que el presidente quiere incluir en este plan que ayudaría a los jóvenes soñadores dinero o un presupuesto para construir el muro en la frontera, una de sus promesas de campaña, y los demócratas simplemente no quieren arreglarle el problema a los soñadores de una manera independiente, pero como ustedes pueden darse cuenta, el tono político está bastante preocupante, duro y difícil. Y la otra noticia aquí en los Estados Unidos de la que estamos hablando es de lo que ocurrió en Hawái el fin de semana. Ustedes habrán visto las imágenes del pánico que se desató en ese estado estadounidense el sábado por la mañana, cuando los celulares de todos los residentes e incluso de los turistas que estaban de visita, la televisión y los canales y los radios empezaron a advertir que era inminente el impacto de un misil en cuestión de minutos. La gente corría, vimos incluso imágenes de padres de familia desesperados metiendo a sus hijos en alcantarillas. Hoy pude hablar con un hombre que llegaba de Hawái, un militar retirado, diciendo que había sido el peor susto de su vida, que en el hotel donde estaban no sabían qué hacer, que en la radio, según pudimos escuchar, les decían que si estaban afuera buscaran refugio en un edificio y se tiraran al suelo lejos de las ventanas. Y lo peor del susto es que duró 38 minutos. Eso fue lo que le tomó a las autoridades en corregir y avisarle a la gente que se había tratado de un error. Y es que ante la tensión de Estados Unidos y Corea del Norte, la creciente tensión, pues en Hawái pusieron en vigor
este programa de alertas. Ahora ya dicen las autoridades de Hawái que lo han corregido, que ya pusieron en práctica unas medidas para evitar que se cometan errores como este. ¿De quién fue el error? Al parecer de un trabajador del sistema de emergencias que le dio doble clic 2 veces al botón equivocado. Al hombre sabemos que lo reasignaron de cargo. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Qué tal el susto, pues, en Hawái? 38 minutos de susto. Una locura, una locura. Pero bueno, esa es la tecnología moderna y esos son los precios que hay que pagar por equivocaciones que se cometen con su uso.